personas que se acaban de conectar. El día de hoy, en el Semillero de Cirugía e Investigación de CIN, tendremos una revisión de trauma de cuello a cargo de la residente de tercer año de cirugía general vinculada a la Universidad de Caldas, la doctora Catherine Cano González. Doctora, para nosotros es un placer tenerla acá presente en nuestro semillero y agradecerle por vincularse con él y apoyarnos en este lindo proyecto y tener hoy esa revisión a su cargo. Entonces esperamos que para todos sea de buen provecho y sea una revisión muy fructífera. Muy buenas tardes para todos y pues podemos empezar. Bueno, muy buenas tardes para todos. En ese momento me escuchan bien. Entonces, moviendo ahí la compañerita del semillero, mi nombre es Caterina Liscano, soy médica egresada de la universidad. Por favor, silencien los micrófonos, es que no dejan de escuchar. Sí. Bueno, entonces les estaba contando, mi nombre es Caterina Liscano, yo soy médica egresada de la Universidad del Valle, actualmente residente de tercer año de cirugía general en la Universidad de Caldas. Le agradezco al semillero de investigación por esta invitación. Entonces demos inicio a nuestra revisión de trauma de cuello. Esta revisión va a estar centrada específicamente en lo que va a ser el trauma de cuello penetrante. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué estudiar la región cervical? Y para responder a este interrogante, básicamente debemos pensar o debemos tener claro que el cuello es una estructura, por así decirlo, muy pequeña y muy compacta, donde se encuentran confinadas diversas estructuras que van o vienen desde la cabeza y hacia el tórax, y que por ende esta cantidad de estructuras que se encuentran comunicando estas otras partes de la anatomía corporal, pues básicamente hacen que el cuello sea uno de los sitios, digamos, por así decirlo, más exquisitos para los cirujanos por la gran variedad de estructuras que vamos a encontrar en su interior. ¿Por qué es importante entonces el trauma cervical? Vamos a ver en la literatura que este constituye en los Estados Unidos la principal causa de muerte para los menores de 46 años. El trauma penetrante del cuello representa entre el 5 al 10% de todo el trauma en general, y vamos a ver que su letalidad es muy alta, se describe como el índice de mortalidad más alto para los traumas penetrantes, y dependiendo de la literatura que revisemos, pues vamos a encontrar que puede variar entre un 9 hasta un 20%. Bueno, este era un pequeño video que les traía, pero no se pudo reproducir en la prueba que hicimos, entonces vamos a avanzar. Entonces la idea es mencionarles que el cuello, al ser una estructura tan pequeña, en ella vamos a encontrar lo que van a ser diversas estructuras anatómicas, como van a ser vasculares, que ya los vamos a ir definiendo cada una. Vamos a encontrar la vía aérea, vamos a encontrar el esófago, adicionalmente vamos a encontrar lo que va a ser la columna vertebral y la médula espinal con su respectivo conducto. Aquí vemos finalmente entonces la tráquea, con sus anillos traqueales. Pues vamos a ir viendo cada una de estas después de referir lo que son los límites anatómicos del cuello. Entonces el cuello básicamente va a estar delimitado de forma práctica por el borde inferior de la mandíbula, que lo hemos dibujado con la línea azul. Vamos a ver que en su parte posterior va a estar delimitado de lo que vemos en la línea verde por el músculo trapecio. Inferiormente va a estar delimitado por lo que va a ser el borde superior de la clavícula o la horquilla supraesternal. Y si pasamos a dividirlo entre región cervical izquierda o derecha, entonces va a ser la línea mediana la que nos va a dar esta caracterización. Entonces pasamos a hablar de las estructuras anatómicas más importantes. Es necesario recalcar que, dado que esta es una revisión que tiene un tiempo determinado, pues no vamos a pretender hacer una revisión anatómica minuciosa, pero sí vamos a mencionar las estructuras más importantes. Entonces, en primer lugar, tenemos el músculo platisma. Recordemos que, como lo vemos en la imagen, este es un músculo laminar, que su grosor puede oscilar dependiendo de donde lo revisemos entre 2, 3 hasta 5 milímetros, y que este va a estar localizado inmediatamente inferior a la piel y a la fascia cervical superficial. Ahora que veamos la clasificación del trauma de cuello, vamos a ver su importancia. Otro de los músculos de gran importancia o relevancia al momento de hablar de la anatomía del cuello va a ser entonces el músculo esternocleidomastoideo. Como vemos, tanto su origen como su inserción pues están definidos por su mismo nombre,
Y este va a ser de vital importancia porque nos va a separar el cuello en dos regiones, de las cuales ya vamos a hablar, y adicionalmente porque es para nosotros en cirugía, o para todos los médicos en general, una de las estructuras que nos delimitan múltiples accesos vasculares, múltiples incisiones quirúrgicas, y adicionalmente pues tiene como función la lateroflexión cervical. Aquí vemos entonces, como se les mencionaba anteriormente, que el esternocleidomastoideo entonces nos va a dividir el cuello en dos regiones, una que va a ser la región cervical anterior y otra que va a ser la región cervical posterior. Este triángulo cervical anterior va a estar entonces delimitado por el ramo inferior de la mandíbula, por el borde de este ramo inferior de la mandíbula, por el borde anterior del esternocleidomastoideo y por la línea media. El triángulo cervical posterior entonces va a estar delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por el borde anterior del trapecio y más inferiormente por lo que sería el borde de la clavícula. Estos triángulos a su vez se van a subdividir en otras regiones que son de importancia anatómica pues al momento del abordaje, y vamos a ver cómo este triángulo cervical anterior entonces se nos va a subdividir en 4 triángulos adicionales. Vamos a tener el triángulo submentoniano, vamos a tener el triángulo submandibular, que básicamente estos dos triángulos abarcan estructuras que se encuentran en el piso de la boca. Vamos a encontrar el triángulo carotidio, que es de gran importancia para nosotros al momento del abordaje quirúrgico, y el triángulo muscular, que básicamente comprende los músculos que se encuentran supra o infradieldeos, pues que no vamos a detallarlos minuciosamente con eso. Respecto al triángulo posterior, entonces vamos a ver que se subdivide en dos. Esa división va a estar dada por el vientre inferior del músculo homoioideo, y los dos triángulos van a ser entonces el triángulo occipital. Ese triángulo occipital es muy importante sobre todo por las estructuras nerviosas que lo atraviesan. Recordemos que el nervio accesorio, el par craneal número 11, va a discurrir por este, y adicionalmente entonces vamos a tener el triángulo subclavicular, que como su nombre lo indica, pues va a tener estructuras vasculares de gran tamaño y que de ser lesionadas pues pueden ocasionar lesiones fatales en el paciente. Dentro de las estructuras vasculares, entonces mencionar que desde la base del cuello, desde la raíz del cuello por los límites que definimos anteriormente, entonces vamos a ver que inmediatamente nos vamos a encontrar con las arterias carotidas comunes, que vamos a encontrar la arteria innominada y la arteria carótida común del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Las posteriores ramas que estas van a dar, ya sabemos bien que la arteria carótida se va a dividir en una rama externa que va a dar posteriormente sus divisiones, y una arteria carótida interna que va a discurrir directamente hacia su funcionamiento o pues hacia su posición, que va a ser la unión a nivel intracerebral. Del drenaje venoso, entonces recordar que las estructuras más grandes con las que vamos a contar van a ser 3: la vena yugular interna, la vena yugular externa. Estas van a estar divididas en su trayecto por lo que va a ser el músculo esternocleidomastoideo, y adicionalmente entonces vamos a tener que todas las venas que discurren desde la región craneal van a venir drenando, van a formar estas venas. Vamos a tener adicionalmente pues también las venas tiroideas, y todas esas van a llegar al confluente de subclavio, pues en su mayoría, para finalmente desembocar en lo que va a ser la vena cava superior. Respecto a otras estructuras que vamos a encontrar en el cuello, entonces vamos a ver el tracto digestivo. Como he mencionado ahorita, en los triángulos mentonianos y mandibular vamos a tener todas las estructuras que están en el piso de la boca. Adicionalmente vamos a tener el inicio de la orofaringe, posteriormente la hipofaringe, y en su unión con lo que ya va a ser el esófago con su porción cervical. Vamos a tener las estructuras de la vía aérea. Entonces, dentro de las estructuras de la vía aérea vamos a encontrar la laringe y la tráquea, y debemos recordar otras estructuras bien importantes como van a ser la tiroides, las glándulas paratiroideas. Vamos a encontrar el hueso hioides, que sabemos es de gran sostén para toda esta estructura aerodigestiva, y finalmente las vértebras cervicales y la médula espinal. Entonces, posterior a ese breve recuento, vamos a pasar a hablar de lo que va a ser la clasificación del trauma del cuello. Como los demás traumas, vamos a ver que el trauma del cuello lo vamos a poder dividir en lo que va a ser trauma cerrado de cuello o trauma penetrante.
trauma cerrado pues también lo podemos encontrar descrito en la literatura como contuso, y básicamente corresponde en la mayoría de casos a traumas que se presentan asociados a deportes de alto contacto, a traumas asociados a episodios de estrangulación por violencia, accidentes generalmente en moto y finalmente a técnicas de quiropraxia. Respecto al trauma penetrante de cuello, y retomando esta imagen que veíamos al inicio, entonces es muy importante que recordemos que el platismo va a ser el que nos marca cuando un trauma va a ser penetrante o no. Entonces, toda herida que sobrepase este músculo se va a considerar penetrante por su grosor y por lo que les indicaba anteriormente, que es una estructura laminar. Vemos que casi que cualquier herida podría considerarse penetrante, pues sin querer decir que esto indique que haya una lesión de gran severidad. Estos traumas penetrantes generalmente van a ser causados por armas cortopunzantes o por armas de fuego. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un trauma cervical, pues vamos a proceder a hacer una valoración clínica. Esto va a ser la valoración inicial en el servicio de urgencias y básicamente nos vamos a guiar por las indicaciones del ATLS. Cuando pasamos a evaluar la vía aérea, este va a ser un punto cardinal que nosotros debemos manejar en los pacientes con trauma de cuello. Tenemos que definir una vía aérea urgente si el paciente así lo requiera. Y en orden, las intervenciones que debemos realizar o lo que debemos buscar con este paciente inicialmente es realizar una intubación orotraqueal. Esa intubación orotraqueal debe ser realizada por el más experto en la sala o en el hospital, pues donde nos encontremos. Los pacientes con trauma cervical no van a ser el paciente adecuado para que practiquemos la intubación. Si no logramos esto, entonces pasaremos posteriormente a lo que sería una cricotiroidotomía, que nuevamente la debe realizar el personal más experto o entrenado en la sala de urgencias. Y finalmente, si no es posible la realización de una de estas intervenciones, entonces pasaremos a una traqueostomía, sin querer decir que sea esto el orden estricto y que no podamos alternar entre el uno o el otro. Posterior a esto, entonces pasaremos a descartar las patologías potencialmente mortales. Recuerden que de esa que cuide a breathing, que básicamente nos va a evaluar la respiración del paciente. Y en este caso, entonces, tenemos que evaluar, recordando que la porción superior la base del cuello se encuentra en contacto directo con las cúpulas pleurales. Entonces debemos proceder a evaluar si el paciente presenta o no un neumotórax, un hemoneumotórax, un neumotórax a tensión. Y para esto, pues, dependiendo de la estabilidad clínica, vamos a ayudarnos con una radiografía de tórax o con ultrasonografía, pues, al lado de la cama del paciente. Respecto a la circulación, en esta valoración inicial vamos a tener dos puntos claves a los cuales dirigirnos. Uno va a ser controlar el sangrado y otro va a ser realizar una reanimación hemostática de este paciente de forma temprana. Se recomienda entonces que podemos realizar un empaquetamiento o una compresión directa sobre la lesión, pero no se recomienda que se realice ningún tipo de clampeo a ciegas con ningún instrumento e incluso con los dedos, ya que podemos terminar aumentando la lesión que tenga el paciente. Adicionalmente, recordar que el hecho de que no veamos una salida abundante, ¿sí?, o una producción abundante de sangre por la herida, esto no descarta, pues, que el paciente esté presentando un sangrado de forma interna. En este punto va a ser muy importante, y esto es algo que es uno de los puntos cardinales de la evaluación del paciente con trauma de cuello, y va a ser el concepto de los signos duros y blandos de lesión vascular o aerodigestiva. Entonces, dependiendo también de la fuente que nosotros revisemos, vamos a ver que para evaluar la circulación nosotros vamos a tener que, en este punto de la circulación, vamos a evaluar unos signos duros de lesión vascular, que básicamente van a corresponder a sangrado activo, a un hematoma que sea pulsátil o que se está expandiendo con el paso de los minutos, o la presencia de un efisema subcutáneo o que forme burbujas de aire al momento de la evaluación. Dentro de los signos blandos, entonces vamos a encontrar la presencia de disfagia, cambios en la voz, hemoptisis o ensanchamiento mediastinal. Esa es otra fuente. Entonces aquí vemos que ellos incluyen pues, la herida pulsátil y la herida suplántica que vienen de la mano, la lesión de la vía aérea, la presencia de soplo febril
en uno de los vasos del cuello o algún signo que demuestre un accidente cerebrovascular. Entonces, ahorita vamos a proceder a ver este video. En este momento me pueden confirmar si pueden observar el video. Sí, doctora. Listo, entonces esto es para mostrarles un paciente con trauma cervical que tiene compromiso de la ventilación, pero no se observan signos duros. Ahora sí vamos a pasar a los primeros signos duros. El primero, un hematoma expansivo. Y básicamente lo que quería mostrarles con este video es que cómo se puede realizar una compresión de la tráquea, y cómo se puede complementar la ventilación del paciente. Aquí tenemos una herida en la raíz del cuello, una herida que comunica casi que el cuello con el tórax. Podemos ver el burbujeo, que es un signo duro de lesión vascular o de vía aerodigestiva. Y vamos a ver una lesión, un sangrado activo, eso pues ya es en el intraoperatorio. Podemos ver la gran cantidad de sangre perdida del paciente. Este es un ejemplo de trauma penetrante. Listo, vamos a encontrar otros signos que van a ser signos así que duros de lesión aerodigestiva. Si tenemos un paciente que se encuentra hemodinámicamente estable, creo que a la valoración podemos ver una lesión en la tráquea a la altura del capítulo octoides. Bueno, es básicamente un video para dejar un poco más claro lo que corresponde a los signos duros de lesión vascular y aerodigestiva, que nos ilustra un poco mejor a qué corresponden estos signos. Continuando con la valoración del paciente con trauma de cuello, entonces vamos a tener que evaluar el déficit neurológico. Siempre debemos aplicar, pues sabemos que está estandarizado el uso de la escala de Glasgow, pero va a ser muy importante que evaluemos la movilidad de las 4 extremidades, ya que bien sabemos que las estructuras vasculares pues, irrigan o drenan los contenidos que están directamente relacionados con las diversas regiones cerebrales. Y adicionalmente pues sabemos que un buen componente nervioso discurre a través del cuello, que en la zona 1 del cuello vamos a tener estrecho contacto con lo que va a ser el plexo braquial. Entonces debemos descartar que haya una lesión neurológica importante. En la E, entonces recordemos que vamos a exponer completamente al paciente, que después de realizar esta exposición, entonces tenemos que descartar que el paciente no tenga otras lesiones que comprometan su vida. Debemos evaluar el dorso, que siempre debemos incluso evaluar la región perineal, en los traumas cervicales, dependiendo de la cinemática del mismo, y que posterior a esta evaluación debemos entonces evitar la hipotermia cubriendo con mantas calientes o con los dispositivos que dispongamos en nuestra institución para reducir la pérdida de calor en nuestros pacientes. Entonces, después de haber hecho esta evaluación primaria de nuestro paciente en el servicio de urgencias, ¿hacia dónde va nuestro paciente? Y esa sería la pregunta. Entonces, para poderlo responder, hay un concepto que para nosotros en cirugía general es muy importante y es determinar la estabilidad clínica. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente estable en la sala de urgencias, que es lo que generalmente quisiéramos recibir con estos valores, los signos vitales, estaremos un poco más tranquilos y ese abordaje lo vamos a ver a continuación, pero por lo general, pues nosotros recibimos pacientes inestables, con lesiones que comprometen su vida, con signos vitales que se encuentran completamente alterados. Entonces, en ese caso, lo que nosotros debemos hacer es clasificar rápidamente al paciente. Tenemos que asegurar su vía aérea, como ya lo vimos, tenemos que iniciar una reanimación hemostática y debemos llamar rápidamente al cirujano que se encuentra de turno para la valoración del paciente, o incluso, dependiendo de la severidad del trauma y del compromiso del paciente,
este paciente posterior al ingreso al servicio de urgencias debería ser direccionado, si la respuesta es paciente inestable, ser llevado hacia el quirófano, porque cada segundo que se pierde realizando intervenciones adicionales, bien sea realizando imágenes como radiografías, como ecografías, o canalizando accesos vasculares, o en el caso de una vía aérea difícil, digamos, son segundos que son de gran importancia para poder salvar la vida del paciente, y que en una sala de cirugía, mientras el cirujano ya está realizando un control óptimo del sangrado, pues el anestesiólogo puede estar, digamos, simultáneamente encargándose de estas otras funciones. Entonces es algo, este concepto de estabilidad clínica, para poder definir si el paciente debe ir directamente a la sala de cirugía y no perder más tiempo, o si el paciente está clínicamente estable, que ya vamos a ver su manera. Entonces, en el paciente estable, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es monitorizarlo, vamos a iniciar la reanimación y vamos a ver qué metas de reanimación debemos cumplir. Este paciente, aunque esté estable, aunque el monitor nos marque que está bien, el paciente está hablando, se está moviendo, requiere una valoración por el cirujano de turno. No es concebible o no es recomendable que ingrese un paciente con trauma en la región cervical, que por mayor estabilidad que tenga, no tenga una valoración pronta del cirujano que se encuentra a cargo. Adicionalmente, pues vamos a realizar una bioquímica básica. Dentro de esta bioquímica, pues debemos incluir la hemoclasificación y la reserva de unidades globulares, dado que probablemente pues las podamos requerir. Y adicionalmente, podemos pasar con estos pacientes, bajo el criterio de estabilidad clínica, a realizar unos estudios imagenológicos que iremos desarrollando a lo largo de la charla. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo inicial y las metas de reanimación que vamos a tener con nuestro paciente? No es que para los que nos pudieron acompañar en nuestro seminario de trauma, esto fue algo que expusimos ese día. Entonces, básicamente vamos a ver que estos pacientes requieren un diagnóstico que se debe realizar de forma pronta. Esto es lo más importante, definir hacia dónde se dirige el paciente, que debemos limitar el uso de cristaloides y tenemos que iniciar, si el paciente está perdiendo grandes cantidades de sangre, está hemodinámicamente inestable y no responde a la reanimación inicial con cristaloides, pues vamos a iniciar una transfusión rápida de unidades que van a ir en una proporción de 1 a 1, según la literatura actual. Podemos manejar el concepto entonces de reanimación de hipotensión permisiva. Y este punto que es muy importante es el control anatómico rápido de la lesión. Entonces, si el paciente está inestable, pues rápidamente a la sala de cirugía. Las metas que vamos a cumplir para estos pacientes que presentan un sangrado, un trauma, o que requieren pues una cirugía mayor, que vamos a controlar la vía aérea y vamos a realizar una ventilación efectiva. Vamos a realizar un control anatómico de la hemorragia, bien sea que si este paciente está inestable y debe ir a sala de cirugía, o si está estable y requiere algún proceso de embolización, pues también debemos ver si se puede brindar en la institución donde nosotros estamos con la mayor celeridad, o si debe ser contrarremitido. Y vamos a buscar unas metas de presión arterial sistólica de 80 a 100 milímetros de mercurio. Vamos a buscar un hematocrito de 24 a 28%. Se habla también de fibrinogen mayor a 200 miligramos por decilitro, pero digamos que entre los más importantes, o los de acceso mucho más rápido, va a ser el de calcio plaquetario mayor de 50.000. Buscamos también unos valores de calcio ionizado mayor a 1 milimol por litro. Esto pues dado la última evidencia que nos viene hablando de que podemos tener una disminución del calcio, y ya sabemos en todos los procesos metabólicos que este interviene, y como pues sería muy deleterio no mantener unas concentraciones adecuadas, y una temperatura superior a 35 grados centígrados. Bueno, entonces ahorita, para hablar del manejo, va a ser muy importante en el trauma de cuello que tengamos en cuenta que hace muchos años, entonces cuando estaban en pregrado y cuando mis profes estaban en pregrado, se hablaba de un abordaje del trauma de cuello penetrante denominado por zonas. Entonces, este abordaje surge aproximadamente para 1979 en la literatura por dos autores, Rose Christensen, y estos básicamente dividen el cuello en 3 secciones que son ampliamente conocidas y muy utilizadas por muchas escuelas. Vamos a ver que la zona 1 del cuello va a corresponder
en su parte inferior, al borde inferior de las clavículas y a la horquilla suprasternal y se va a extender hasta el cartílago cricoides. La zona 2 del cuello va a ser desde el cartílago cricoides hasta el borde inferior del ramo mandibular, y del borde inferior del ramo mandibular vamos a ver hasta la base del cráneo en el occiputio, que esta va a ser la zona 3 del cuello. Entonces, para la zona 1, vamos a ver que esta se encuentra en la base del cuello y va a estar en contacto estrecho con estructuras vasculares, como van a ser los vasos, los labios, las tráqueas comunes. Vamos a ver que por eso también va a discurrir la tráquea, va a discurrir el esófago. Entonces, para esta zona siempre debemos estar pendientes de lo que va a ser las lesiones vasculares. Para la zona 2, nuevamente, sí, vamos a encontrar que se presenta con mayor facilidad lesiones vasculares. Vamos a encontrar lo que va a ser la división de las carótidas, los venas articulares, también la vía aerodigestiva, ya donde estamos haciendo el cambio entre faringe a esófago y entre laringe a tráquea. Y en la zona 3 vamos a ver estructuras vasculares que se encuentran un poco más extendidas y las estructuras del piso de la boca. Entonces, para abordar esta zona se requiere incluso realizar una luxación de la mandíbula. Entonces, este abordaje, que era el abordaje clásico, nos hablaba de que en la zona 1 y en la zona 3 generalmente se deberían realizar una serie de estudios en el paciente que van a ser entre endoscopias, angiografías, broncoscopias, laringoscopias, y que todos aquellos pacientes que tuviesen una lesión en la zona 2 pues tenían indicado directamente un manejo quirúrgico. Vamos a ver entonces a lo largo de la revisión que este abordaje clásico, conocido como el abordaje zonas, va a ir cambiando progresivamente hacia un abordaje selectivo, que es al que propendemos de cada una de las escuelas de cirugía en los siguientes años. Entonces, respecto a este manejo clásico, vamos a ver que se adoptó desde la práctica quirúrgica militar. Fueron resultados obtenidos directamente de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales que llevaron a tomar la determinación de que todos los pacientes debían ser llevados a un abordaje quirúrgico inmediato o exploraciones invasivas. Y cuando ya se trajo este manejo clásico hacia los civiles, pues se encontró que habían tasas de fallo operatorio, de hallazgos, de que no hubiesen hallazgos intraoperatorios en aproximadamente el 50% de los pacientes. Entonces empezaron a haber una serie de desventajas en este manejo por zonas, entre ellos, como les mencionaba, tasas de exploraciones negativas en la zona 2, una mala correlación entre la ubicación de las heridas del cuello y las lesiones internas, es decir, los cirujanos entraban a operar y donde creían que estaba la lesión, pues resultaba que no, estaba en una zona completamente diferente. Altas tasas de intervenciones quirúrgicas en blanco, que dependiendo de donde realizamos pueden ser de hasta el 30-40%. Altas tasas de procedimientos invasivos, que terminaban en un 53% de pacientes incluso sin hallazgos. Bueno, finalmente todos estos hallazgos pues llevaban a que se replantearan los cirujanos de la época si este era el mejor abordaje definitivamente para el trauma cervical o si no estaban generando mayor morbilidad que con este abordaje por zonas. Este es un cuadrito, es de un artículo viejito, un poco pixelado, pero era solamente para mostrarles que esto era lo que se hacía tradicionalmente. Entonces se identificaba que fuese una lesión penetrante, evaluaba la zona, y zona 1 y zona 3 con estudios adicionales, zona 2 iba a exploración quirúrgica, y si no pasaba también esta serie de estudios adicionales y segundos hallazgos, pues reparación quirúrgica. Entonces este paradigma previo de orden por zonas, con todas sus desventajas, empieza a cambiar, y empieza a cambiar por el desarrollo tecnológico, por los métodos de screening que se empiezan a basar en la evidencia. Entonces empiezan a generarse diversas series de casos donde ya muestran que este abordaje por zonas pues no es el más efectivo ni el más seguro para el paciente. También tenemos el surgimiento de la angiotomografía computarizada, y entonces se considera que debería empezarse a plantear o debería empezar a haber un cambio hacia un abordaje no zonas o hacia un abordaje selectivo, donde se utilicen más métodos diagnósticos no invasivos, donde el puente oprime más el examen físico del paciente, y con esto empiezan a haber mejores resultados en cifras claras.
Entonces, ¿en qué consiste ese abordaje selectivo? Abordaje selectivo, vamos a tener que la cuestión principal es que a todos aquellos pacientes que se encuentran estables, les vamos a realizar un examen físico adecuado y vamos a evaluar la presencia o la ausencia de esta sintomatología que nos indique lesión vascular o lesión aerodigestiva. Aquellos pacientes que presenten un examen físico alterado, presenten sintomatología que por la trayectoria o que presenten sintomatología que nos sugiera que puede haber una lesión vascular o aerodigestiva, entonces lo vamos a llevar a una angiotomografía computada multidetector y lo que se ha encontrado es que esta combinación del examen físico, de la sintomatología y de la angiotomografía computada, pues ha mostrado tasas de exploración negativas tan bajas, ha llevado a que hayan tasas de exploración negativas tan bajas como de 1 a 2%, que encontremos una baja tasa de lesiones no detectables, pues, que es congruente con lo anterior, y adicionalmente que las tasas de manejo, tasas de manejo no quirúrgico al inicio, cuando se planteó lo del abordaje selectivo, pues íbamos a ver que eran tasas que oscilaban entre 60 y 70%, pero ahorita este abordaje selectivo tiene tasas de éxito que alcanzan incluso hasta el 90%. Entonces, este cambio de paradigma hacia el abordaje selectivo inicia más o menos hacia 1997. Vamos a ver que una de las figuras grandes para nosotros en la cirugía es Demetriades, y esto realiza un estudio con 223 pacientes donde evalúa qué tan efectivo, qué tan sensible o específico pues, es el uso del examen, en la aplicación del examen clínico de la angiografía y del color, encontrando dándoles un dato muy importante, y es que el examen físico, no hemos quedado aquí, lo que les estaba contando rápidamente era que para los pacientes estables, pues la suma entre el examen físico y la tomografía pues había mostrado unas tasas considerables de reducción de las exploraciones negativas, no solamente un 1-2% de exploraciones negativas, una baja tasa de lesiones no afectadas, y pues tasas de exitosos de manejo no quirúrgico que inicialmente oscilaban en 60-70%, pero que ahorita llegan hasta un 90% de efectividad. Para el cambio de paradigma, entonces les contaba que en 1979 he iniciado lo que era el manejo de cuello por zonas, entonces empezamos al manejo del abordaje selectivo, y Demetriades para este año hace un primer estudio, realiza un primer estudio, una serie de casos de 223 pacientes donde evalúa cómo les va realizando, qué tanta correlación hay entre el examen y los hallazgos de la angiografía y del Doppler de flujo color, y encuentra que dentro de su estudio que el examen físico tiene un valor predictivo negativo del 100%, del 100, incluso hasta el 100%. Entonces, vemos que a 176 pacientes los sometieron a angiografía y solamente 14 de ellos, un 8% requirieron tratamiento. Para el Doppler se estimaron tasas de sensibilidad del 91%, especificidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo también muy alto. Se realizaron 98 esofagogramas y se realizó comparativamente con el examen físico y se vio que solamente hubo discordancia en 2 de ellos, y finalmente ninguno de los pacientes, de los 365 pacientes que ellos evaluaron, que consideraron no tenían en el examen físico signos de clínicos de trauma esofágico, tampoco presentaron con el paso del tiempo de la observación clínica ninguna lesión que tuviese que ser intervenida. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la literatura? Lo que empieza a ocurrir es que empiezan a aparecer múltiples artículos después de esto, en 2000, 2003, 2015, hasta la fecha, que básicamente lo que hacen es mostrarnos, evaluar un número considerable de pacientes, donde ellos empiezan a ver cómo le va a los pacientes que dejan en observación. También empiezan a evaluar, también empiezan a evaluar entonces el examen físico comparativamente con otros métodos diagnósticos. Entonces ven cómo le va al paciente que le realizan un examen físico que presenta una radiografía normal y cómo la suma de estos dos hallazgos tiene un valor predictivo negativo para lesión vascular del 100%. Evalúan también, pues realizan tomografías, angiografías, y ven que el uso de estas nuevas técnicas, específicamente la tomografía, lleva a una reducción del 50% en el uso de la arteriografía y a una reducción del 90%
el uso de endoscopia por el abordaje en zonas. Lo mismo aquí tenemos para 962 pacientes con solamente con examen físico y se vio la sensibilidad y un valor positivo negativo muy alto. Entonces se plantea un nuevo esquema para la valoración de esos pacientes por medio del abordaje selectivo. Entonces vamos a tener un paciente con trauma de cuello penetrante, vamos a evaluar entonces si tiene signos duros de lesión vascular o de tracto aerodigestivo y vamos a ver entonces que si este paciente presenta estos signos duros, pues lo que vamos a hacer es una reanimación inicial, servicio de urgencias que va a ser muy corta e inmediatamente lo vamos a trasladar hacia la sala de cirugía. Se plantea en la literatura que al interior de la sala de cirugía, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, también podríamos realizar, dado que el paciente se encuentra anestesiado, una broncoscopia o una endoscopia de vías digestivas altas de requerirlo, pero entonces con el intraoperatorio. Si tenemos que el paciente no tiene una lesión del plasma, no estamos considerando que el paciente tenga herida superficial en el cuello, pues básicamente lo vamos a llevar a la curación de la herida, a la cura de la misma, y no podemos observar que tenemos dudas, pero posteriormente lo vamos a enviar a su casa. Si tenemos un paciente que presenta una lesión del platismo, que adicionalmente presenta síntomas clínicos, pues estos pacientes van a ser, bajo el concepto de estabilidad, los que van a ser candidatos para la realización de una angiotomografía completada de multidetector preferiblemente, y dependiendo de los resultados que si son negativos, pues vamos a dejar en observación, o si son positivos o si no son concluyentes, ya queda a criterio del cirujano y lo va a llevar a otros estudios adicionales, o dado los hallazgos de la angiotomografía computada, pues si este paciente requiere una exploración quirúrgica. Entonces, en este abordaje de zonas también debemos cumplir unos criterios, y es que se recomienda que el paciente sea evaluado durante el día, preferiblemente por el mismo cirujano, y pues más sería a 4 a 6 horas, y pues debe estar claramente hospitalizado. Se ha visto que dentro de los estudios imaginológicos que podemos utilizar vamos a encontrar la ecografía de color, que esta es muy disponible, es de bajo costo, pero entonces necesariamente vamos a requerir en nuestros servicios a alguien que sepa realizar y que no haya tenido la curva de entrenamiento, pues dado que este es un método operador dependiente. Dentro de las desventajas que vamos a encontrar es que no va a evaluar las estructuras de la vía aérea o la vía digestiva, básicamente nos va a servir para evaluar lesión vascular. Y para lesión vascular, entonces hemos encontrado la sensibilidad y especificidad, los valores predictivos que ustedes pueden ver en la pantalla. Respecto a la tomografía computada, pues que es detector multicorpora que es recomendada, aquí podemos ver una serie de estudios, estos son los primeros. Básicamente podemos ver cómo empiezan a evaluar la correlación que hay entre el examen físico y la realización de este tipo de estudios, y ven sensibilidades, especificidades que son coherentes con todo el estudio y que apoyan el uso de este tipo de imagen. Y ya casi para terminar, entonces, pues, mostrarles un artículo del 2016. Este es un grupo que ha realizado varias publicaciones, básicamente evaluando el uso de la angiotomografía. Es una serie que los publican de 380 pacientes, buscando evaluar qué también lleva la angiotomografía como el método diagnóstico de elección para trauma vascular en el cuello. Ellos evalúan 380 pacientes y encuentran una sensibilidad y una especificidad del 93 y del 97%, valores predictivos muy buenos, y como conclusión demuestran que la angiotomografía es segura y efectiva para lesión vascular, que se recomienda para todos aquellos pacientes estables que sean sintomáticos, que no están nada de más. Todos aquellos pacientes estables y sintomáticos deben ir a angiotomografía, y aquellos pacientes estables o sintomáticos solamente requieren observación. Este mismo grupo realiza otro estudio que es básicamente evaluando qué tan buena es la angiotomografía entonces para lesión de la vía aerodigestiva, pero en 383 pacientes, y nos muestran que la angiotomografía puede ser un método de elección para evaluar la vía aerodigestiva, siempre y cuando estas sean lesiones grandes. Ellos hablan de que lesiones milimétricas no son fácilmente detectables, ya que se necesita que haya la presencia de enfisema subcutáneo para que este método imagenológico
sea pues adecuado para evaluar la vía aérea digestiva. Entonces, que en lesiones grandes, con presencia de sistemas cutáneos, pues va a ser una buena sensibilidad, con unos buenos valores predictivos, con un valor predictivo negativo bueno, para detectar este tipo de lesiones. Entonces, ya para finalizar, como conclusiones del tema, podríamos decir pues que el uso continuo de los algoritmos basados en zonas pues conduce definitivamente a un mayor uso de modalidades de diagnóstico invasivas, así como una mayor incidencia de exploración del cuello no terapéutica, es decir, no es rentable, no es efectivo. Encontramos que la angiotomografía de tórax puede identificar o excluir efectivamente las lesiones vasculares, algunas de las aerodigestivas, después de un traumatismo penetrante en cuello, que este abordaje selectivo que se plantea como el manejo de elección actualmente para el trauma del cuello, es una estrategia segura y que es simple y fácil de utilizar por parte de los equipos de urgencias y por parte del equipo de cirugía. Y finalmente, que todos aquellos pacientes asintomáticos los podemos observar siempre y cuando pues tengamos coordinación entre los servicios de urgencia y los equipos de cirugía, los podríamos llegar a observar con un riesgo muy bajo de lesiones no diagnosticadas. Eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Me excuso por los inconvenientes con la presentación, pero no voy a cuadrar muy bien. Entonces damos paso a las preguntas, a los comentarios que tengan los asistentes a la charla. Doctora, buenas noches. Hola, Una pregunta. En realidad quería agradecerle por la charla, estuvo muy chévere, muy corta pero muy nutritiva, súper interesante. Entonces quería agradecerle por darnos este espacio a nosotros como estudiantes y más en estas fechas que son charlas que de verdad nos llegan mucho a todos. Entonces, sobre todo era para darle gracias. Y a los compañeros que por favor tienen el formulario de inscripción que está aquí en la cajita de los comentarios. María Fernanda pregunta, doctora, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Si ya no se emplea el abordaje de trauma penetrante por zonas, ¿es más factible realizar por signos blandos, duros? Bueno, para responder a María Fernanda, sí, efectivamente, dentro de la valoración inicial y como lo mencionamos durante la valoración clínica del paciente, tenemos que hacer parte estricta de esa valoración del paciente con trauma penetrante del cuello. Los signos blandos y los signos duros, estos ya se encuentran validados en la literatura y se sabe que hay una alta correlación de lesión vascular o aerodigestiva con cada uno de ellos. Entonces, estos signos duros y blandos siguen existiendo, seguirán existiendo y nos guían a saber si estos pacientes deben ir o a un manejo quirúrgico inmediato o si no se encuentran presentes y el paciente se encuentra asintomático, y lo podemos llevar a observación, o si se encuentra asintomático, pues llevarlo entonces a un método de estudio imaginológico. Pero sí, definitivamente signos blandos y duros siguen y seguirán existiendo. Ok, el doctor Jorge Lozano Vega pregunta, en caso de un paciente estable con signos blandos de lesión de vía aérea, ¿cuál sería la herramienta de diagnóstico más adecuada? Bueno, entonces esto depende, como les mencioné ahí, tenemos que ver varias cosas. Entonces, bueno, ya vimos que es un paciente que está estable, tiene sintomatología, entonces debe ir a un estudio imaginológico, debe estar hospitalizado, debe ir a un estudio imaginológico. La verdad es que en este caso nosotros podemos seguir utilizando las herramientas que se encuentran disponibles, o sea, podemos llevarlo, si estamos dependiendo de la localización de la lesión, podemos llevar a una laringoscopia, podemos llevar a una broncoscopia. Si al realizar la angiotomografía de cuello no encontramos pues el foco de la lesión de vía aérea, es decir, descartamos lesión vascular y posteriormente pasamos a evaluar vía aérea, ya sea con una laringoscopia o con una broncoscopia. Buenas tardes. Quisiera dar unos conceptos. Saludos a todos, al profesor Puritica, a todos los residentes, a los compañeros cirujanos, a todos los estudiantes que están presentes en la charla. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sergio Montoya, cirujano, egresado de la universidad.
actualmente cirujano en la ciudad de Medellín. Desde hace varios días pues, vengo siguiendo las actividades académicas de todos ustedes que son muy interesantes y son demasiado valiosas en realidad para nosotros. Con respecto al trauma de cuello y viendo las preguntas que hacen pues algunos de los asistentes, quisiera pues decir varias cositas. El médico general en muchas ocasiones cuando se expone al trauma de cuello a veces tiene un desorden mental muy tremendo, porque de pronto se le olvida que todos esos pasos que expuso la doctora en esa excelente presentación se deben de realizar en un mismo momento, ¿sí? Lo principal cuando uno está evaluando un trauma de cuello, indiscutiblemente, es evaluar la estabilidad del paciente. ¿Está estable o está inestable para tomar rápidamente una decisión de si se pueden hacer estudios adicionales o si se necesita un manejo quirúrgico emergente? ¿Sí? Segundo, toda la revisión completa del paciente, el ABCD, se debe estar haciendo al mismo tiempo que se está evaluando la estabilidad hemodinámica del paciente y que ella ya lo expuso ampliamente. Y tercero, como lo dijo la doctora y como lo preguntó una de las asistentes a la charla, actualmente lo más importante en el abordaje del trauma de cuello es la evaluación de los signos duros y de los signos blandos. Realmente el abordaje por zonas es algo histórico, conocerse las zonas del cuello en trauma es algo que todo médico debe saber para su descripción anatómica del cuello en el examen físico, pero ya lo que importa en la evaluación del paciente con trauma de cuello es si tiene signos duros o signos blandos. Está claro que si el paciente tiene signos duros de trauma, bien sea vascular, digestivo o aéreo o neurológico, porque el solo déficit neurológico se debe considerar como un signo duro de trauma en cuello, debe asegurar, o mejor dicho, debe obligar al cirujano en ese momento o al médico general que atiende al paciente, debe obligarlo a pensar que el paciente requiere una exploración quirúrgica, ¿sí? Si el paciente tiene signos blandos de trauma, también en cualquiera de las mismas localizaciones, vascular, digestiva, aérea o neurológica, va a requerir estudios complementarios. Ya todos los estudios lo apoyan y la doctora fue muy clara en que actualmente el estudio más valioso en el trauma de cuello es el TAC multicorte, ¿sí? O el TAC multicanal, que en algunos estudios también lo describen como angioTAC de cuello. Está claro que el estudio tomográfico nos va a poder permitir evaluar cada una de estas zonas, tanto las estructuras vasculares como las estructuras neurológicas, digestivas y aéreas, y tomar decisiones. Solo en algunos casos adicionales en que la tomografía definitivamente no nos aporte una ayuda y hayan sospechas por los signos blandos que existan en el paciente, pues uno podrá tomar la decisión de hacer una endoscopia o de hacer una broncoscopia o de solicitar algún estudio adicional complementario. Para los residentes sí quería decir algo pues en especial, y es que nosotros como cirujanos, cuando el paciente tiene signos duros de trauma, indiscutiblemente debemos evaluar cuál es posiblemente la estructura lesionada, de acuerdo al signo duro que tiene. Y de acuerdo a eso, decidir el abordaje en el cuello, que debe ser un abordaje rápido pero cuidadoso. El cuello es una zona anatómica bastante retadora para el cirujano y un abordaje grosero, un abordaje rápido, sí, e indiscriminado puede terminar en mayores daños para el paciente. Entonces, si el compromiso es más visceral, es decir, compromiso tiroideo, compromiso de la vía aérea, va a preferir uno cervicotomías transversas, que nos van a permitir un abordaje central del cuello. Si la sospecha es lesión digestiva, lesión aérea lateral o lesión vascular, indiscutiblemente el abordaje va a ser una cervicotomía, una cervicotomía anterolateral, ¿cierto? O anterior extensa, o lo suficientemente extensa que nos permita pues hacer la evaluación de estas estructuras. Si sospechamos lesión vascular arterial, es preferible evaluar en el triángulo cervical anterior. Si sospechamos lesión vascular venosa mayor, en ocasiones es preferible explorar por detrás del esternocleidomastoideo, nos da una mejor exposición. Y lo otro, tomar decisiones muy rápidas como son la necesidad de tener que hacer traqueostomías de emergencia, tricotiroidotomías de emergencia y nunca olvidar que una lesión de cuello
puede ser el sitio de entrada de una lesión en mediastino. Entonces, nunca olvidar que algunos pacientes pueden tener lesiones de la primera porción de la subclavia, lesiones de los vasos innominados o lesiones de estructuras aéreas intratorácicas. Y entonces nunca podemos olvidar que en el trauma de cuello puede ser necesario hacer esternotomías, toracotomías, abordajes combinados como libros abiertos, desarticulación de la clavícula, etcétera, etcétera. Pero ese es como el orden mental que yo quería aportar a la charla en esta sala académica. Muchas gracias y muy cordial saludo a todos. Bueno, darle las gracias al doctor Goya por acompañarnos y por todos los comentarios que hizo de forma tan reglada, porque sí, definitivamente lo que uno busca es que desde los equipos liderales en mujeres como los generales se pueda hacer una valoración y un abordaje rápido de los pacientes. Y pues adicionalmente muchas gracias por los consejos para el momento de la evaluación y la intervención quirúrgica de los pacientes. Le damos la palabra entonces al doctor Nicolás Torres, que nos lo había solicitado por el chat. Buenas tardes para todos. De pronto algunas personas no me conocen. Mi nombre es Nicolás Torres, yo soy residente de cuarto año de cirugía de la Universidad de Caldas. Solo para, bueno, en primera instancia para felicitarlo, me parece que la charla estuvo muy completa. Solo para decir un comentario adicional, reforzando lo que dice el doctor Sergio, pues que me parece supremamente acertado, es que a pesar de que nosotros en la actualidad estamos, digamos, virando hacia el manejo no zonas, sobre todo por el aumento de la disponibilidad de la angiotomografía en los diferentes servicios pues, de alta complejidad, y digamos que eso nos ha ayudado a mejorar el rendimiento diagnóstico cuando hablamos específicamente de lo que tiene que ver con los hallazgos clínicos preoperatorios versus el hallazgo intraoperatorio. A mí me parece que dentro de todo eso no podemos olvidar que la clasificación por zonas, más allá de ser una clasificación netamente anatómica, es una clasificación clínica. Entonces, esa clasificación clínica le permite a uno no solo determinar cuál es el riesgo potencial que tienen las diferentes estructuras de ser lesionadas, sino adicionalmente en los sitios donde no se cuenta con angiotomografía, tomar decisiones, digamos, como lo dice el profesor Sergio, de forma rápida y acertada. En esa forma, yo considero que a pesar de que el abordaje no zonas pues es como, digamos, el paradigma actual, nosotros no deberíamos olvidar, ¿cierto?, la distribución por zonas del cuello, y esto es especialmente válido cuando estamos hablando de los abordajes quirúrgicos. Recordar una cosa muy importante, y es que no cualquier angiotomografía sirve, o sea, no cualquier tomografía multidetector sirve. Los estudios están realizados con tomografías con mínimo 64 detectores, y el mejor rendimiento, que es, digamos, los valores de sensibilidad y especificidad que mostró la doctora Caterina ahí, generalmente están hechos con tomografías multidetector de 128 canales. En esa forma, estas son tomografías que tienen una alta definición y detalle, y cuando estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con descartar las lesiones aerodigestivas, que son las más complejas, porque digamos que en el entorno de lo vascular la tomografía pues tiene un buen rendimiento. Cuando hablamos de las lesiones aerodigestivas específicamente se necesita un buen tomógrafo para uno poder, digamos, hacer esa reconstrucción, y además un personal experto para poder hacer una lectura rápida y eficiente de cuáles son los signos radiológicos potenciales para pensar en lesión aerodigestiva. Entonces, siempre como considerar dentro del paciente como esos 3 puntos que mencionaba el doctor Sergio, y es que pues la estabilidad hemodinámica marca la pauta o el ritmo de tratamiento del paciente, la existencia de signos duros, ya sea de lesión aerodigestiva o de lesión vascular, van a marcar asimismo el ritmo de cuál es la urgencia en cirugía, y siempre tener mucho cuidado con la interpretación de la angiotomografía cuando se decide tomar en estos pacientes, haciendo la consideración específica de que los valores predictivos negativos para las lesiones aerodigestivas en centros que no cuentan con experiencia, digamos, realizando este tipo de protocolos, podría no ser tan buena, y algunos pacientes se podrían beneficiar incluso después de la angiotomografía de realizar broncoscopias o endoscopias digestivas para complementar el estudio. De todas maneras, muchas gracias por la presentación. Laura nos pregunta, doctora, si tengo un paciente con un hematoma expansivo en el cuello que me está colapsando la vía aérea, pero estoy en un primer nivel, como médicos generales, ¿qué podríamos hacer? Bueno, como les mostré en el manejo inicial de la vía aérea, uno tiene que tratar de utilizar las herramientas que tiene a la mano, ¿no? Lo primero sería, pues claramente dependiendo del momento del paciente y del colapso que ya esté generando la vía aérea, o sea, el médico general debe garantizar que se cubre la vía aérea por alguno de esos métodos, pues básicamente
o por una intubación orotraqueal que sea efectiva, a veces rápida y efectiva, o si hay alguno de los que se encuentra ahí que pueda realizar una psicoterapia de urgencia, digamos que esas serían las dos medidas a realizar. Si no se logra una intubación orotraqueal efectiva, pues tendríamos ya otros mecanismos un poco menos efectivos que serían la máscara laringe, pero no sabemos, digamos, hasta qué punto podríamos llegar a ventilar efectivamente a ese paciente. Entonces, como mandatorio, como casi una obligación del médico que se encuentra a cargo de ese paciente, es asegurar la vía aérea y probablemente va a ser por una intubación. Yo quisiera complementar algo ahí, y es que ese escenario evidentemente es muy angustiante para el médico general y para el cirujano, porque si tenemos un hematoma expansivo que está comprimiendo la vía aérea, entonces desafortunadamente pues una intubación orotraqueal va a ser muy difícil. Si se identifica que el hematoma expansivo se está desarrollando rápidamente, el médico general debe identificar esto rápidamente y tomar la decisión de intubar al paciente sin titubear, intubarlo de inmediato para poder asegurar la vía aérea. Y acordémonos que una vía aérea asegurada es una vía aérea con un tubo orotraqueal dentro de la tráquea y con un balón insuflado. Esa es una vía aérea asegurada. Si desafortunadamente eso no se logra, la vida del paciente casi que va a quedar dependiendo de maniobras avanzadas. ¿Cuáles de esas? La cricotiroidotomía, que ya la dijo la doctora Caterine, o una intubación retrógrada pasando una guía también a través de esa membrana cricotiroidea, también puede ser una opción. Rescatarla a nivel oral y hacer una intubación con una guía directa, que es muy difícil, casi que eso es algo que hacen diestramente los anestesiólogos, pero pues que en un episodio de trauma todo es válido y si un médico general se siente en la capacidad de hacerlo sería importante. Y por último, en el caso de que haya un cirujano disponible, pues obviamente una traqueostomía de emergencia sería la mejor solución que se le podría ofrecer a ese paciente en un escenario tan crítico como esos. Y en las demás medidas, obviamente, si el paciente viene con un sangrado masivo, hacer compresión. Si el paciente viene con una exposición severa de la vía aérea, en especial pacientes degollados, pues pacientes con traumas abiertos bastante críticos en cuello, incluso hacer intubación por el segmento distal de la tráquea para salvar la vida del paciente. Está claro que como médico general, lo más importante que le deben de ofrecer al paciente es asegurar la vía aérea, controlar la hemorragia y trasladar rápidamente el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Por el momento en el chat no tenemos más preguntas. Un agradecimiento al doctor Sergio y al doctor Nicolás por sus intervenciones y a la doctora Catherine por su exposición, estuvo muy completa.